una fuerte exhortación a los estados para la utilización de procedimientos de justicia restaurativa en la justicia juvenil. 2. Una edad mínimamente aceptable para la comunidad universal que no sea inferior a los 14 años, y se pide a los estados que tienen la edad fijada entre 15 y 16 años que mantengan la edad en esa franja etaria y que no la reformen hacia abajo. Luz amarilla anaranjada para Argentina, después de lo que estuvimos discutiendo este primer trimestre acerca de la fijación de la edad penal. Y tercer dato a tener en cuenta que nos pasa mucho y que les debe ocurrir a ustedes en su práctica profesional, es que se intente que la justicia juvenil, y acá el dato, por un lado, referente a lo mismo, por un lado, que los niños que son sometidos por la presunta comisión de delitos o están sometidos a la justicia juvenil sigan más allá de sus 18 años alojados en dispositivos administrativos. Nota de color para muchas provincias en las cuales los niños cumplen 18 años y son trasladados a servicio penitenciario. 2. Y a tener en cuenta este dato por la neurociencia, la competencia de la justicia de menores en principio podría extenderse más allá de los 18 años. 19 y 20 años por el desarrollo de la neurociencia, que muestran que el nivel de desarrollo o el pasaje de la adolescencia a la adultez se produce cada vez más grande. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que una persona de 19 años o de 20 que cometiera un delito tiene que ser sujeto a la justicia de menores y no a la justicia de adultos. Hace 2 semanas lo dijo el comité. Hay que ver cómo esto se va receptando en el derecho positivo de cada uno de los países. Pero digo, ya no quedarnos con la franja de 18 a 17 y 364 días es un adolescente, y la ficción legal de que a los 18 años y un día es una persona adulta, digamos. Este es un punto que quería señalar respecto de la observación general 24, que les sugiero su lectura por la actualidad que tiene. Respecto del derecho de defensa en general, hay algunos puntos muy prácticos que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con algo que ya aparecía en la observación general 10 y que se mantiene en la observación general 24, que tiene que ver, por ejemplo, con la oralidad. A mí me resulta gratificante que en los últimos años, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro medio, no conozco honestamente la realidad completa del país, pero sí en nuestro medio, en la capital federal, empezaron a formarse redes de lenguaje claro y a tratar de que las sentencias se realicen en un lenguaje comprensible. No la pude traer hoy, me van a tener que disculpar porque en mi investigación para hoy recién la pude notar ayer. Hay una sentencia que yo después le puedo pasar la cita a Cecilia, una sentencia de un juez londinense del año 2015 en el cual utiliza emojis, o sea, caritas. O sea, la necesidad de hacer fácil, nosotros hablamos para nosotros. Y si ustedes fueran defensores, ustedes fueran fiscales, nosotros estuviéramos y el niño estuviera aquí con nosotros, les aseguro que en muchas ocasiones estaría viendo un partido de tenis, porque el adulto le habla al otro adulto, buscando la mejor solución jurídica, en ocasiones alejándose del lenguaje que resulte comprensible. Y en esto del lenguaje, en la observación general 10 en su momento, la 24 no es tan contundente, tiene una idea fuerte que es: nosotros debemos alejarnos de la jerga jurídica oficial, y esta es una expresión textual, de la jerga jurídica oficial, y traducir cómo nosotros cómo nos relacionamos con ese niño. Y en eso, especialmente en los procesos que involucren a niños o niñas presuntamente infractores a la ley penal, siempre traigo la misma. Ustedes son todos muy jóvenes y no se van a acordar, pero antes los equipos de música tenían ecualizadores de sonido que eran graves y agudos, y había que hacerlo a mano. Hoy los dispositivos electrónicos lo hacen todo digitalmente, digamos. ¿Cuál es el tema de la ecualización? Es buscar un lenguaje que por un lado sea comprensible, pero que también implique cierta solemnidad respecto de los actos que se van a llevar adelante, que implique una puesta en escena del acto jurídico. Y esto no es tan fácil de lograr, especialmente en los casos de infractores a la ley penal. Digamos, cómo transmitir, insisto, la idea de que se ha causado un daño, de que se ha causado un perjuicio a otra persona, eventualmente,
Y cómo eso no quedarse en el a usted se le imputa haber desapoderado ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bueno, no se preocupe, después se lo explico. Después que está escrito, después se lo explico en fácil, digamos. El punto para nosotros como dificultad en esta cuestión es cómo hablar en fácil. Cómo nosotros hablamos en fácil, digamos, especialmente para adolescentes, con el tipo de colectivo que en general nosotros manejamos, por lo menos en lo que tiene que ver con el plano penal. Y acá hay un punto que se marca, que es el siguiente. En la Convención sobre Derechos del Niño, digamos, y alguna interpretación que uno pueda hacer del artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, que debido a la falta de comprensión del proceso, la inmadurez, el temor u otras razones, el niño puede comportarse de manera sospechosa. Pero las autoridades no deben presumir por ello que sea culpable si carece de prueba de su culpabilidad, por supuesto. Pero, ¿por qué no declaró? ¿Pero por qué mira así? ¿Por qué mira para abajo todo el tiempo? ¿Por qué? Y porque no entiende lo que está pasando, digamos. Ahí también hay un dato que me parece que es común al bloque penal y al bloque civil, que tiene que ver con el diseño de los lugares en los cuales se escucha a los niños. Esto yo sé que en algunas jurisdicciones puede resultar un poco utópico, pero si nosotros escuchamos a los niños en las propias instalaciones en las cuales escuchamos a los adultos, es posible que la silla para el niño sea de un tamaño considerablemente superior al de su tamaño físico, que no pueda poner los pies en el sí, como estas sillas más o menos, que son muy grandes, que están diseñadas para otra época, digamos. Si ustedes van al salón al aula magna, por ejemplo, se van a encontrar con que las sillas tienen un tamaño que hasta incluso no reconocen la perspectiva de género, digamos. Sillas, no sé si mi broma fue muy buena o hay que cambiarla, digamos, pero las sillas no reconocen la perspectiva del sujeto que se va a sentar, digamos. Y desde allí, desde la silla, al escritorio, al lenguaje, a la vestimenta, digamos, las observaciones generales a las cuales me estoy haciendo referencia, a la 10 y a la 24, eso no pasa en el derecho argentino, que yo sepa, pero en algunos países que tienen tradición anglosajona, los jueces todavía utilizan togas. Y se le pide a las estructuras judiciales que no utilicen togas, porque claramente son incomprensibles para el niño, digamos. Generan una barrera entre el adulto y el niño y podría generar estas complejidades respecto de las cuales recién les estaba comentando. Otro punto también que me parece interesante señalar es cómo es la comunicación que ustedes tienen con sus asistidos, ya sea en materia penal o en materia civil. ¿Cómo es el tipo de lenguaje que uno utiliza, volviendo al ecualizador que antes señalábamos? Y en una cosa un poco más práctica y alejándonos de las convenciones internacionales o de los instrumentos interpretativos que no van a decir esto, ¿le doy el WhatsApp al adolescente para que me llame cada vez que tenga un problema? ¿No le doy mi WhatsApp? ¿Le doy mi correo electrónico? ¿Le pido que me siga en Facebook? Así somos amigos. ¿Cuál es el marco? Y en esto yo creo que también hay un punto a tener en cuenta, es que por un lado queremos acercarnos. Ahora, desde mi experiencia profesional en el práctico jurídico de esta casa de estudios, quien se acerca demasiado en ocasiones no puede ayudar porque pierde perspectiva de la dimensión del problema. Entonces, ¿cuál es el nivel de contacto y de exposición personal que nosotros vamos a tener con nuestros asistidos adolescentes, que ustedes, trabajando todo el tiempo con adolescentes, se dan cuenta o pueden darse cuenta que hoy a la mañana son todos ustedes unos fenómenos y unas fenómenas del derecho que le van a resolver la situación, al mediodía los compró la parte contraria y son un desastre, y a la tarde me arrepiento de todo y vuelven a ser fantásticos, y mañana sábado le van a decir, bueno, ¿dónde te mando flores, chocolate, etcétera? Porque eso es propio de la cambiante perspectiva de los adolescentes y centralmente, como decía hace unos instantes, de procesos en los cuales no entienden cuál es la solución. Hoy todos, adultos y niños, nos hemos acostumbrado a que al mediodía se investiga, a la mañana se investiga, al mediodía se juzga y a la tarde se condena.
a tiempos televisivos, a tiempos del, miren cómo me hago el moderno, a tiempos del Fortnite, del programa este que es adictivo. Y la justicia no funciona con esos tiempos. Entonces, adolescentes, y esto lo digo como un dato a tener en cuenta, porque la neurolingüística ya está cada vez más presente, la neurociencia, la neurolingüística, y por eso aparece en la observación general 24, el Fortnite es un juego adictivo que hace, por especialistas con los cuales hemos tenido contactos, adictivo en el sentido que genera que el cerebro funcione 4 veces más rápido por el tipo de imágenes, por los colores, por los sonidos. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿cómo? Y esto, por supuesto, parece una palabra rara para dicho en un contexto como este, es por la solemnidad que tenemos, es ¿cómo hago yo para conectarme con un chico que está jugando muchas horas por día Fortnite, en el cual su cerebro está funcionando a 4 veces la velocidad normal y de repente me escucha a mí decirle hola, ¿cómo estás? Y en su cerebro es hola, porque es 4 veces más lento de la manera en que su melatonina está funcionando, su serotonina está funcionando en los conectores cerebrales. ¿Cómo me conecto yo con esos adolescentes? Y más siendo abogado, digamos, ¿no? O abogada. ¿Cómo me conecto con esta situación de muchísima rapidez, muchísima necesidad de lo inmediato, de la satisfacción inmediata? Como había una vieja canción de los 80, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé si ustedes se acuerdan. Díganle a alguien que sí que se acuerdan, porque me hacen parecer muy de otra época, digamos. Dije Fortnite, dije cosas que como modernas, si no parezco de otra época. Algunas cosas más. También el tema y en esto viene con cómo se le informa a un niño. Una de las cosas es la convención y las observaciones hablan de que el niño tiene derecho a ser informado lo más rápidamente posible en un lenguaje comprensible. Ahora, ¿cuánto? Y acá vienen 2 preguntas. ¿Cuánto de lo que puede llegar a ocurrir en ese proceso yo le explico al niño? Porque el niño viene con una expectativa, o la niña, o el adolescente, con una expectativa de que se va a hacer lo que cree que es justo. Y en ocasiones eso no ocurre. Y particularmente, y lamentablemente digo adicionalmente, en muchos casos de violencia sexual. ¿Cómo le explico las situaciones o cómo administro esa emotividad que puede tener la persona después de haber sufrido un estrés traumático para indicarle que el proceso se va a extender una cantidad de meses, que el juicio no va a ser tan inmediato, que quien presuntamente agredió o ejerció violencia sexual respecto de esa persona no está privada de la libertad y que hay dudas, de que puede haber dudas, que la justicia puede tener dudas por algún motivo o por otro. ¿Cómo traduzco y cómo, por otro lado, también soy capaz de poder manejar los tiempos, insisto, judiciales diferentes a los tiempos de las personas adultas? La idea de los padres también me parece interesante, tanto en la observación general 10 como en la observación general 24, y en esto quizás pivoteo de nuevo con el bloque de justicia penal, se hace un fuerte hincapié en la participación de los padres durante el proceso. Todavía se usa, ahora hay una expresión que aparece más en el derecho provincial, pero así no tanto en las normas internacionales, todavía se mantiene la idea de padres representantes legales, digamos. ¿Cuántas veces nos encontramos cuando hay que dar una soltura y que no hay ni padres, ni representantes legales, ni guardadores, ni nadie? Hay que empezar a buscar artesanalmente un tío, un primo, y llamamos. Hola, sí, mire, está Martiñano, ¿lo puede venir a buscar? ¿Quién? Martiñano, su sobrino, ¿se acuerda? No, es su sobrino, el hijo de... Ah, no, pum, corta. Esto pasa todo el tiempo, digamos. Entonces, ahí también hay una actividad de articulación que debiera hacer el abogado del niño respecto de, bueno, ¿quiénes son los referentes adultos, los referentes comunitarios, los referentes deportivos, los referentes religiosos de este niño o de esta niña, a efectos de lograr eventualmente prontos egresos, entregas en los casos de procesos que los tengan como presuntos infractores de la ley penal? ¿Se escucha lo que digo? Pues ni yo me escucho. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Se escucha.
Y ahora vamos a, digamos, solo para cerrar, digamos, conceptualmente este primer bloque, digamos, ¿qué tiene que ver con lo siguiente? Dije 3 o 4 cosas que voy a remarcarlas. Primero, la existencia del corpus juris. Ese corpus juris, ahora, a partir del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ha robustecido en lo que tiene que ver con la participación del abogado o abogada que asiste a un niño o una niña a partir del caso con Nicaragua que vamos a ver en un rato. Concepto de corpus juris y esa ampliación del concepto de corpus juris hacia otros colectivos histórica o actualmente vulnerables en sus derechos. La segunda cuestión, observación general 24. Salgan del Congreso con esta idea, ya está disponible, reemplaza la observación general 10, acentúa algunos aspectos y, como decimos, va a ser una cuestión muy importante de actuación de los abogados y abogadas que asisten a niños, su intervención en procesos de justicia restaurativa. Y esto requiere una capacitación específica, que no es lo mismo defender en una causa penal o en una actuación judicial que intervenir en procesos de justicia restaurativa. Y hay algo, yo creo que, no sé si todos los presentes y las presentes son abogados y abogadas. ¿Son todos abogadas y abogadas? No, estudiantes. Bueno, levanten la mano con orgullo quienes no. Porque la observación general 24 hace muchísimo hincapié en la formación interdisciplinaria. Hay en 2 párrafos distintos la formación interdisciplinaria de los actuantes en la justicia de menores. Es decir, que ya la interdisciplina tiene un carácter cada vez más robusto, digamos, y quizás el factor de interdisciplina sea uno de los elementos que diferencian a la justicia de adultos de la justicia juvenil, el fuerte carácter interdisciplinario. Otra cosa que también quisiera resaltar antes de pasar a la segunda parte de la exposición, tiene que ver con los derechos de libertad y los derechos de prestación. El derecho de libertad lo que los obliga a ustedes es asistir a un niño o a una niña para que el Estado no los avasalle o no restrinja sus derechos en cualquiera de sus formas, ya sea en el plano civil o en el plano penal. Esa sería una lectura clásica del derecho de defensa que se ha estandarizado bastante en nuestro país. Derecho de defensa. Ahora, la estructura normativa del derecho del niño, en términos muy sintéticos, de acuerdo a la Corte Interamericana y a la postura de la profesora Bloch sobre esta cuestión, es que además de derechos clásicos de defensa, la labor de ustedes, diría, en un porcentaje notoriamente superior, incorpora derechos o la obligación de articular para garantizar derechos de prestación estatal. Es decir, se presenta ante ustedes un niño o una niña y dice: quiero que usted sea mi abogado o mi abogada. Perfecto. Bueno, vamos a tomar las actuaciones, pim, pim, pim. Bueno, estoy en situación de calle. ¿Qué hago? No tengo documento. Tengo unas ronchas acá, el brazo con un sarpullido que puede llegar a ser una enfermedad relacionada con alguna cuestión epidérmica. O empiezo a toser, no, estoy mal de los pulmones, puede llegar a ser tuberculosis. ¿Qué hago? Pongo en conocimiento, pido que se consiga. Y en esto, me parece que hay un detalle a tener en cuenta, un detalle importante a tener en cuenta. ¿Cuántos de ustedes ejercen la profesión de manera liberal? Bien. Allí, por ejemplo, nombre. Gladys, que no es un... Gladys. Supongamos, acá donde viene el punto, como yo también litigué durante muchos años, acá donde viene el punto me parece a tener en cuenta en los diseños institucionales. Supongamos que esta situación se le presenta a Gladys. Gladys llama al hospital, al centro de salud, al lugar que fuera, al efector de salud, y dice: hola, sí, soy la doctora Gladys, quiero que a Martiniano se lo atienda por esta situación. Ah, bueno, venga mañana, saque turno, y en principio los días pares o impares del año 2021, ahí va a venir el sorteo. Dice: no, necesito ahora. O sea, acá me parece que hay un dato de inserción y de ingeniería administrativa que es necesario sostener. Argentina, y acá no me graben, porque esto es medio incómodo lo que voy a decir. ¿Se puede editar esta parte? ¿Se puede editar esta parte? Es medio incómodo lo que voy a decir en este punto. Argentina se caracteriza por hacer reformas legales, pero no darle sustento
administrativo, ni ingeniería administrativa, ni recursos a esa ingeniería. Entonces de repente hay una ingeniería de abogado del niño, pero el abogado del niño tendría que tener cierto, si me permiten, cierto poder o cierta autoridad para actuar como articular los efectores de educación, de salud, etc. Y si el mismo caso de Gladys me pregunta, ¿está yendo a la escuela? No, ya este año dejé. ¿Qué colegio con un llamado de Gladys, que llama ahora y dice, ¿lo puede ir Martiniano ahora para sumar si termina el año? Lo va a incorporar. Quiere decir ninguno, ¿no? Ninguno. Entonces claramente ahí me parece a mí, visto desde afuera, y perdónenme si cometo alguna equivocación, que hay un gran problema en cuanto a una figura legal que intenta consolidarse, pero por lo menos en el plano normativo vamos a decir que se empieza a consolidar la figura. Ahora, lo que tiene que ver con los recursos, con la articulación y especialmente con el reconocimiento comunitario e institucional, todavía en eso estamos lejos, digamos. Porque Gladys, atendiendo a un niño o una niña, asistiendo, debiera ser capaz de conseguir un recurso ahora. Porque yo estoy en situación de calle, hace 14 grados y está como lloviendo. ¿Y quién le va a dar el recurso a Gladys? Primero tiene que ir al servicio local. Ahí empezamos con... lo que digo es, esta cuestión de la... Pero lo que falta es la información y todo el trabajo administrativo previo del abogado del niño. El año pasado pregunté ponencia de referencia a eso, la figura del abogado del niño en los órganos administrativos. O sea, los órganos administrativos, por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, cada municipio, algunos tienen convenios en la provincia de Buenos Aires y tienen un servicio local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así hay un... Sí, conozco, sí. Bueno, entonces los abogados del niño, yo soy la que insisto en que desde el servicio local es quien tendría que pedir el nombramiento de un abogado del niño para ese niño que ha sufrido una vulneración de derechos y recién ahí empezar el trabajo del abogado del niño. Sí. Pero ¿qué pasa? No hay información. O sea, creo que los abogados comunes y corrientes o que no están ayornados con, digamos, el trabajo del niño no tienen información de que existe un servicio local de promoción y protección de derechos del niño donde pueda acudir tanto el niño como cualquier profesional a informarse, a poder decir, bueno, mira, podés hacer este reclamo en tal lugar, hacer esta nota, presentarte y también presentarlo judicialmente. O sea, me parece que hay muchísima información de las cuales no se difunde, no hay, y como abogado tampoco sabés a dónde ir, porque esa es la realidad. Puedo decir dos cosas incómodas. Perdón, pero... Pero el que quiera, por supuesto, opinar. Te cuento, yo estoy grabando. Lo que dije hace un rato. Pero se va. Ahora editar lo que voy a decir ahora. Exacto, no hay problema de eso, porque lo puedo hacer. Solo una cosa, dos, en realidad. Primero, y la más fuerte. La idea de que la protección a los niños es administrativa no está regulado en ningún lugar del corpus iuris. La idea de que lo jurídico es judicial y la protección es administrativa es el modelo latinoamericano que se hizo a partir del Estatuto de Crianza y Adolescencia de Brasil en el 89 y que no existe en otro lugar del mundo. O sea, Argentina reprodujo en todas las jurisdicciones un modelo de servicio de protección, servicio local, etcétera, donde no en todo el mundo, la protección en Alemania, en Francia, en Finlandia, la protección es judicial. No es, a ver, eso es una cuestión latinoamericana, lo que la profesora Bloch llama la traducción latinoamericana de la Convención sobre Derechos del Niño. Acá entendimos que, se entendió por diferentes motivos históricos, que lo que es administrativo es la protección y lo judicial es resolver un conflicto. Y no todo el mundo entiende lo mismo, digamos. Y por eso también yo creo que tenemos alguna dificultad, porque históricamente la figura que protegió a los niños no era el servicio local de protección. ¿Quién era? Que protegía al niño. El juez, el defensor. Y si yo llevo dos oficios de DESMA de 75 gramos, uno que lo firma Cecilia como jueza y otro que lo firmo yo como abogado, y los dos se lo damos a Gladys, los dos son de 75 gramos, ¿cuál pesa más? Hasta que nosotros no logremos entender esto, vamos a seguir girando sobre la misma situación, digamos. Porque nosotros
Y esto no, que no se grabe, O se está grabando. Mira, Nosotros fuimos, perdóname, nosotros jugamos a censura cosas- previa no, por favor. No. Habla con No, coraje. porque te anticipo antes de que no se grabe, digamos. No, pero ¿sabes lo que sería- pasa? ¿Me permitís? Yo tengo un curso, por ejemplo, de operador sociocomunitarios. No, bro. Y hay casas de abrigo en la zona de Morón y demás, es decir, y van a venir a la tarde otros alumnos que están en eso. A mí lo que me preocupa esencialmente es que tengan libertad y coraje en lo que van a hablar. Porque si me dicen, me graban, no me graban, soy senador, soy diputado. No, yo los protocolos los dejo de lado, no sé si me entiende. Lo que yo le quiero significar es que, digo, que no se grabe, porque lo que estoy diciendo son cosas, entre comillas, políticamente incorrectas, que no se dicen, que todo está como flotando en el ambiente, pero no nos queremos dar. Todos los días eso. No, a ver, todos lo ven todos los días, pero Aparte, alguien tiene que tocar, digamos. ¿me permitís? Aparte lo enunciaste en un comienzo, dijiste la hamburguesa y el combo. Y esta es la parte de la papa Tendría que frita. haber dicho en latín, digamos. Esta es la papa frita, digamos, de todo esto, no te hagas El problema. latín hubiera sido más acorde a la... Lo que quiero decir es que nosotros en Argentina tenemos una práctica a que el cambio legal va a cambiar la realidad. Y no es así, digamos. Nosotros tenemos muchísimas dificultades en los sistemas de protección de derechos, en la precarización de los trabajadores, en los contratos que se renuevan cada 6 meses, porque yo trabajé en un servicio local hace muchos años, donde no hay licencia por maternidad, donde no hay seguro, donde la inestabilidad es cada 6 meses si renuevan o no renuevan. O sea, es difícil construir, hacemos como si tuviéramos. Formalmente me dice el comité, ¿tiene servicio local de protección de derechos en todos los lugares de Argentina? Sí. Ahora, en un servicio de protección de derechos tenemos 4 personas o 5 para 100.000 habitantes. ¿Cuál es el nivel de respuesta que se puede dar frente a la demanda? Porque además nosotros decimos que todas las personas tienen que ir a ese sistema de protección de derechos. Estoy hablando en términos generales, no puedo decir aquí sí, aquí no, estoy hablando en términos generales. Entonces me parece que aquí tenemos un problema de ingeniería y de realidad jurídica. Es decir, queremos tener abogado de niños, sistema de protección administrativa, bueno, asignemos los recursos. Si no, volvamos. Hay países que están, y de hecho en alguna situación se está, y esto cuidado porque es un dato interesante, se está discutiendo en el Congreso Nacional en estos momentos volver a unir para los casos de violencia sexual contra niños, hacer un juzgado de doble puerta, civil y penal. Volver a una doble intervención civil y penal para los casos de violencia sexual contra niños. Con lo cual empezaría a romperse la idea de que el niño está fragmentado en administrativo, civil, penal y en otros fueros. Los congresos mundiales de infancia están intentando volver a unir ese niño que en algunos lugares del mundo se fragmentó, digamos. Y las intervenciones fragmentadas son, ustedes lo sabrán mejor que yo, son complejas, son muy complejas. Algunas ideas adicionales. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Y una cosa más. No sé quién hablaba. Sí, una cosa más. ¿Por qué pasa esto también? Y discúlpenme que lo diga en el marco de un congreso, pero somos todos colegas y estamos aquí para discutir ideas. Es que, como lo que se dice en general es lo que hay que decir, porque es la forma de ascender en un concurso, de rendir bien un examen, hay una narrativa que se muerde la cola hace 10 o 15 años y que repetimos de forma, somos llevados a repetir el paradigma de la protección integral, que los niños son sujetos del 89, de que, en el 88 se podía comprar y vender niños, digamos, de que la Convención de Derechos Niños cambió todo, de que ahora los niños son felices y antes eran infelices, de que, estamos cayendo, o venimos cayendo, cuesta abajo en una narrativa que no se sostiene, pero no se sostiene por la realidad, digamos, más allá de el fundamento que pueda haber al respecto, y en esto les aconsejo, y se lo voy a mandar a Cecilia, ya te doy la palabra, hay un texto de un filósofo del derecho que se lee muy fácil, ya dije filosofía del derecho y nadie va a notar, digamos, pero este texto se lee muy fácil, que se lo voy a mandar a Cecilia, que es un texto de Ernesto Garzón Valdés, que es un filósofo argentino, es un profesor argentino exiliado durante la última dictadura militar, que vive en Alemania, cordobés él,
y que después de muchos intercambios con infancia hizo quizás el más interesante artículo de filosofía jurídica respecto de niños. Y él lo que plantea es que la relación del Estado con los niños se puede justificar sobre la base de 3 intervenciones. El paternalismo injustificado, que nosotros podríamos decir ese paternalismo injustificado más relacionado con las prácticas tutelares clásicas, con la interpretación desviada de la ley de patronato de menores, o lo que él llama paternalismo injustificado. El segundo momento, y acá es algo que recién decía Cecilia de un artículo que nosotros escribimos, lo de la sensata cantidad de liberacionismo. Y acá viene con algo que ustedes conocen muy bien, que es el artículo 26, última parte, del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que, y esa es la palabra que más nos despierta inquietud, de que los niños y las niñas tendrán derecho al cuidado de su propio cuerpo como si fueran personas, falta una palabra ahí, como si fueran personas, como personas Física. adultas. O sea, ahí viene el problema de una posición que Garzón Valdés denominaría liberacionista, equiparar la situación de los niños a la situación de las personas adultas. Lo que Garzón Valdés postula, teniendo a la vista la Convención sobre Derechos del Niño, y esto es algo muy complejo para nosotros, es lograr intervenciones paternalistas justificadas que garanticen mínimamente el coto vedado que el Estado tiene derecho a resguardar respecto de los niños. Salud, educación, vivienda, protección contra el abuso, etc. Lo básico. No ir ya a las prácticas tutelares clásicas o el paternalismo injustificado, cómo tiene que cortarse el pelo. Eso no. Pero sí garantizar el núcleo básico. Y en esto, cuidado con este punto, porque el derecho a la vida para la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es solo garantizar que el Estado no mate o no torture a un niño, sino además garantizarle las condiciones de vida materiales para que pueda desarrollar su vida. Y dice la Corte Interamericana en un párrafo que genera escalofrío, que los niños tengan derecho a condiciones de vida tales que vivan vidas dignas de ser vividas. Ese es el derecho a la vida y la articulación que nosotros tenemos que hacer. Esa es la vuelta de tuerca que la Corte Interamericana, sobre la base del artículo 19, le da el derecho a la vida. Y acá donde aparecen nosotros, ¿qué hacemos nosotros para garantizar esa condición de vida digna y el derecho a la vida de esos niños y niñas? Bueno, me llamo Lisa, soy abogada del Patronato Liberado de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos situaciones de calle con menores y adolescentes. Y lo que hablaba recién con respecto a qué hago con esa persona o con ese niño que hoy necesita la contención, el alimento, el abrigo y el lugar digno para vivir. Entonces yo creo que también estoy relacionada